Buenas noches, tutor y compañeros de la materia Software Avanzado para Ingeniería. Mi nombre es Ismael Enrique Aguilar. A continuación les voy a presentar el ejercicio del arreglo de luces de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones que me dio el tutor. Entonces ya se va a presentar el ejercicio con ciertas mejoras. Para este ejercicio se utilizaron este arreglo de 7 filas por 5 columnas para un total de 35 LEDs, que esos LEDs lo que me van a hacer es representarme cuando se encienden los números de mis conteos. ¿Qué vamos a encontrar en mi panel frontal? Entonces en este panel frontal también se encuentra este switch, que si está en la posición de arriba realizará el conteo en forma ascendente, y si está en la posición de abajo realizará el conteo en forma descendente. Entonces, como ya vemos, tanto para el conteo ascendente como descendente encontramos dos controles. En este control me indica el número en el cual yo quiero que pare. Entonces, por ejemplo, está en el 5, entonces mi conteo se realizaría desde 0 hasta 5 en forma ascendente. Para el conteo descendente de igual forma se encuentra este control. Entonces ahí está ubicado en la posición 7, quiere decir que el conteo se va a realizar desde el número 7 hasta el número 0 en forma descendente. Entonces, por ejemplo, acá desde el 8, entonces iniciaría desde el 8 hasta el 0 con una cadencia de 2 segundos. Este control es para la cadencia, entonces acá ya lo puedo aumentar de acuerdo a los segundos que yo quiero que sea mi cadencia. Entonces este control es para la cadencia y las unidades van a ser en segundos. En mi diagrama de bloques vamos a encontrar las siguientes características. Entonces, para el diagrama de bloques se realizó lo siguiente. Para el cell switch, que si está en la posición verdadera se realiza el conteo en forma ascendente, y si está en la posición de falso, se realizará el conteo en forma descendente. Bueno, vamos a explicar. Para el conteo en forma ascendente utilicé el siguiente control, el cual me va, me va a elegir hasta el número donde yo quiero que se realice el conteo. Acá se le suma 1, ese 1 se le suma por qué razón. Ya que mis, bueno, aquí vamos, entonces encontramos un, un ciclo para el cual contiene una estructura case. Esta estructura inicia desde el 0 hasta la posición 9, que va a ser mi número 9. Entonces, ¿para qué le sumo ese 1? Ya que cuando se ejecuta el ciclo para, el primer ciclo lo toma como 1. Entonces, se le suma 1 de acuerdo al número que yo quiero que pare. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que pare en el 3, entonces aquí tomaría 3 más 1, 4, teniendo en cuenta que el primer ciclo inicia en el 0. Entonces sería 0, que sería la posición 1, esta sería posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces aquí coloco 3 más 1, 4, serían 4 veces que se ejecuta este ciclo. Entonces, bueno, para el conteo ascendente, entonces ya como les expliqué, tengo un ciclo para, el cual contiene una estructura case, que en esta estructura es la que me va a representar cada uno de los números, que a su vez contiene, contiene la representación del número. Por ejemplo, aquí esto, acá ese 1 me indica que esta estructura acá representa ese ciclo para, contiene también una estructura case, acá se va a representar el número 1. Entonces dentro de la estructura case encontramos un arreglo que son que es la que me va a encender cada uno de los LEDs. Entonces este arreglo acá dentro de esta estructura es donde se me representan cada uno de los LEDs. Entonces acá este ciclo para y indica que está hasta el 7, porque son 7 los números de filas. Bueno, eso para el conteo ascendente. El control de la cadencia se establece con este control, que lo multiplico por 1000 para que las unidades me den en milisegundos. Entonces para cada uno de los números, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se aplica el mismo control. Y bueno, para mi conteo descendente, ¿qué fue lo que hice? Entonces, para el conteo descendente, bueno, ya como lo vemos, está esta estructura case, que sería en la posición falso.
para que se me realice el conteo de forma descendente. Entonces coloqué una estructura case con un control. Este control, de acuerdo al número que yo elija, es el conteo que se me va a realizar. Ejemplo, si yo elijo el número 5, entonces el 5 quiere decir que se me va a ejecutar la estructura en la posición 5. Entonces en la posición 5 quiere decir que el número desde donde se va a realizar el conteo va a ser el número 5. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la posición 7, entonces quiere decir que la estructura que se va a ejecutar es la posición desde la posición 7. Entonces expliquemos acá con el 7 qué pasaría. Entonces para el número 7 igualmente contengo un ciclo para que se va a ejecutar desde el número 7. Entonces la primera posición que sería en el 0 sería el número 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Como vemos acá coloqué un 8, quiere decir que son 8 veces que se va a ejecutar este ciclo. Como vemos, el 0 sería la posición 1, hasta la posición 7 sumaría 8 veces que se ejecuta este ciclo para llegar a la posición 0. Entonces igualmente con el conteo ascendente cuento con un ciclo para, el cual tiene la estructura case, que es la que me va a representar cada uno de los números. Y a continuación vamos a mirar el funcionamiento del ciclo del arreglo de luces. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una cadencia pequeña de 2 segundos en el conteo ascendente. Entonces coloquemos el número 5. Pues como ya vemos, iniciar del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En esta posición se terminaría mi ciclo. Como ya vemos, coloqué el número 5 y aquí le suma 1, que serían 6 veces que se ejecuta el ciclo, teniendo en cuenta que inicia desde la posición 0. Bueno, bajémosle aquí a la cadencia, entonces coloquémosle otro número, el número 8. Se ejecuta el ciclo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como vemos, termina en el número 8 y se ejecutó más rápido, ya que la cadencia disminuyó a un segundo. Vamos a colocarlo en la posición de conteo descendente. Entonces también, bueno, acá dejémoslo en el 8 con una cadencia de un segundo. Como se inicia en el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a hacer el ejemplo para explicar lo siguiente con una cadencia de 3 segundos, pero esta vez coloquémoslo en el número 5. Inicia en el 5, 4. Como vemos, ya es más demorado, ya que la cadencia aumentó a 3 segundos. 2, 1, 0. Como vemos, apenas llegó al 0, el ciclo termina su ejecución, pues ya que le hice la siguiente modificación. Entonces para cada uno de los números, por ejemplo aquí en la posición 7, para el número 7, cuando llega al número 0, 4, 3, 2, 1, 0, aquí está en la posición 1, todavía está con el arreglo. Cuando llega a la posición 0, ya le hice un control, le agregué un control, pero una constante que sería 0, ya que el 0 pues no debe que esperar ningún tiempo, sino ya quiere decir que se termina el ciclo. Entonces para cada uno de los números le hice igualmente ese arreglo. Entonces para el 8 se, se ejecuta en forma descendente: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya cuando llega al 0, el control es una constante 0 para que se termine de una vez el ciclo. Entonces, por ejemplo, trabajémoslo con el 3, igualmente 3 segundos: 3, 2, 1 y 0. Se termina de una vez el ciclo, se termina su ejecución. Esto es todo, tutor y compañeros. Gracias por ver el video y pues estaré atento ante cualquier sugerencia o mejora para el ejercicio. Muchas gracias, buenas noches.